Nesta facultade temos, penso que non é a primeira vez que temos a fortuna de contar con institucións oficiais atípicas, podríamos dicir, non? Porque, digamos que o mundo así universitario, especialmente nesta facultade, pues, ás veces olvidamos as institucións, olvidamos as administracións públicas, cando nos falan de software para a administración pública e ese tipo de cosas, a priori nos parece moi aburrido, nos parece cosas pouco interesantes, pero penso que nestes últimos anos, especialmente unha sensibilidade que está medrando na sociedade, pues, respecto da privacidade, respecto do impacto da tecnoloxía máis alá de eu fago para que se use ben, pero despois hai usos que non son tan esperables ou tan planificados. Bueno, pues nesa concienciación temos a sorte de que, bueno, pues aquí, preto de nós, en Coruña, nomeadamente no caso da Guardia Civil, pues temos xente traballando con unha ciberseguridade desde hai moitísimo tempo, en la que nos tiñamos un mestrado desde hai moito menos, e, bueno, pues aproveitándonos desa boa disposición que teñen sempre para vir aquí a contarnos, pues, que se fai, non máis alá de perseguir hackers, que podría ser o que dixera calquera persoa pola rúa. Bueno, pues temos aquí, neste caso, a Alberto, Armando, que non se quiso animar a subir aquí arriba, pero bueno, nada, mellor que él, o que fan no día a día non vai saber explicar ninguén, entón se che deixo a palestra e moitísimas gracias por vir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, muchísimas gracias por poder exponer un poquito de lo que desde la Guardia Civil hacemos. Espero que la charla no sea aburrida, si lo es también, creo que también tendré que adelantar alguna de velocidad a las diapositivas, pero espero que al final podamos tener algunos que tengáis alguna duda y pueda resolverosla. Evidentemente yo tengo que adaptar un poquito a qué somos, qué es lo que hacemos y para que podáis saber cuál es nuestra línea de trabajo. Comparto muchísimas de las reflexiones que ha hecho David en su presentación, porque un objetivo que tenemos, venimos, yo ya cuando entré, yo ya venía, desde nada, perdonad, vale, desde nada, me voy a presentar. Bueno, soy Alberto González, llevo el equipo de ciberdelincuencia de la provincia de La Coruña, yo llevo de Coruña, pero bueno, también tenemos otros compañeros en Villadoiro, estamos repartidos en equipos, y bueno, y básicamente os vamos a explicar qué es lo que hacemos y en qué fórmula nos afecta la tecnología. Compartía las reflexiones de David. Yo llegué a una empresa que ya está montada, evidentemente. Yo llegué y ya tenía 80.000 personas trabajando en mi empresa, pero es cierto que lo más importante es, si es posible, y bueno, aparte dentro de la empresa, yo he pasado por distintos sitios, algunos mejores y otros peores. Cuando llego a ciberdelincuencia me encuentro que a mí me da la posibilidad, lo he dicho bien, de trabajar con quien yo quiera. En el caso de yo crear el equipo que yo quería crear. Por lo tanto, eso facilita mucho la forma de trabajar. ¿De acuerdo? Creo que evidentemente todo lo que hemos hecho ha sido para evolucionar. No voy a ganar tanto dinero como David, seguro. Eso seguro. Pero sí voy a trabajar en algo que me gusta. Y eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poquito por encima. He denominado esta charla desenmascarando Hermes básicamente por Hermes, ¿no?, de antigüedad, ¿no?, como introducción. En la antigüedad, Hermes era el mensaje de los dioses, venía a ser, ¿no?, el equivalente al WhatsApp del Olimpo, porque difícilmente podríamos imaginarnos en la antigüedad que estuviera el Olimpo, que sería realmente, si actualmente hubiera Olimpo, esta sería la sociedad actual, o la sociedad que habría en aquel momento, que es completamente vinculado a la nueva tecnología. ¿De acuerdo? Pero también es cierto que Hermes era el patrón de las actividades ilegales, de los delincuentes, y por ello nuestro objetivo siempre ha sido intentar desenmascarar a estos delincuentes que se esconden
detrás de máscaras o de otras personas, ¿no? Y la evolución hace que ahora nos encontremos que tenemos que pelear pues, con desenmascarar a los ciberdelincuentes. Y que esa es la línea en la que va a ir la presentación, ¿de acuerdo? ¿Desde dónde venimos? Sois gente muy joven. La tecnología ha dado, aunque se puede haber frenado últimamente, ha dado unos saltos inmensos. Nuestros abuelos han vivido guerras civiles, han visto llegar a la luna, han visto aparatos que no conocían, tenían que ir a casa de alguien para llamar por teléfono a algún amigo o algún familiar que está lejos, y ahora lo tienen todo en la palma de la mano. Hay una gran evolución, pero hemos crecido mucho en los últimos años, pero hemos crecido muy poco con respecto a toda la evolución mundial, o sea, a toda la historia. En muy pocos años hemos vivido muchísimas cosas. En lo que representa la delincuencia, pues evidentemente se ha pasado al mundo virtual, pero no ha cambiado nada. Es decir, lo que antes eran timos que se hacían en la calle, ahora se han trasladado a la red, porque es mucho más fácil. Evidentemente un punto de inflexión fue también la pandemia. Muchas de las personas que habitualmente realizaban actividades en la calle, actividades ilícitas, vieron que desde su casa podían enriquecerse sin tener ese riesgo, esa presión policial, ni siquiera tenían que madrugar o ir por las noches a trabajar cuando lo podían hacer durante el día desde su casa, o más así, o aún estaban trabajando de día engañando a gente que estaba durmiendo por la noche. O sea que hay muchísimo más aquí, ¿de acuerdo? ¿Dónde están? Bueno, pues estos son muchos de las cosas que nos dedicamos en ciberdelincuencia, ¿de acuerdo? Cogemos un abanico muy amplio, la Guardia Civil, las unidades que se dedican al cibercrimen, muy amplio. Evidentemente, desde el apartado que llevamos nosotros, no estamos en espionaje político, nosotros no tenemos capacidad para perseguir a los amenazas persistentes, pero evidentemente alguien lo hace. Evidentemente también es muy complicado llegar a desarticular una amenaza persistente cuando hay estados detrás, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que hay unidades que investigan ese tipo de delitos. Luego hay muchísimos otros delitos vinculados a las nuevas tecnologías y entre ellos, bueno, pues, la Guardia Civil y en concreto el equipo de ciberdelincuencia de la Guardia Civil se dedica sobre todo a estos, pero y en concreto a los que tienen el color rojo, que son los fraudes, tanto a personas, empresas o instituciones. Para hacer un pequeño, para ir poniéndonos, ¿cuál es la problemática que actualmente la Guardia Civil, el equipo de ciberdelincuencia, encontramos en comunidades gallegas? ¿De acuerdo? Pues lo centraríamos en tres bloques, que son los ciudadanos. La suplantación de identidad actualmente es un problema muy serio, y es un problema muy serio que podemos entender que les da problemas personales, económicos, genera inseguridad jurídica, inseguridad personal, pero a esto le sumamos la inteligencia artificial, que facilita muchísimo la suplantación de identidad. Si te suplantan la identidad, viene también, luego te vacían las cuentas. El phishing bancario está haciendo daño, mucho daño, porque la sociedad actual, a pesar de que tenemos la tecnología en la palma de la mano, no tenemos en conciencia global un buen uso o unas medidas preventivas correctas para el uso de la tecnología. Bien, las mulas de dinero, actualmente un problema establecido por Europol es que muchísimas personas están cediendo sus cuentas bancarias, en algunas ocasiones porque se les suplanta la identidad y le crean cuentas bancarias para hacer blanqueo de capitales, pero si no, en otros casos porque facilitan sus identidades y sus cuentas bancarias para mover dinero procedente de los ilícitos. Y bueno, el SIM swapping como otro de los grandes problemas con la clonación de teléfonos y líneas telefónicas. Contra estos puntos son en los que la Guardia Civil a nivel provincial y autonómico está luchando actualmente, ¿de acuerdo? En lo que respecta a los ciudadanos. Respecto a las empresas, las pymes, actualmente no están preparadas, ¿de acuerdo? No tienen un asesoramiento
tecnológico, en muchos casos correcto, y están siendo un blanco para los fraudes de correo electrónico, de los BEC, y en su mayoría a través del money in the middle, cambiándoles facturas, cuentas bancarias, que con una mera comprobación telefónica al departamento jurídico o administrativo de la otra empresa podrían salvar ese problema, pero no lo hacen, confían, la confianza en terceros, y está siendo un problema grave porque las empresas están perdiendo muchísimo dinero actualmente. Y hablamos de empresas en Coruña. En Coruña tenemos muchísimas empresas que caen en estos tipos de ilícitos. Y sobre todo el daño que genera en una relación de compra-venta entre dos empresas o de un contrato establecido, el que te suplanten tu correo, el que entren en tu correo, puedan tener acceso a esos datos y hagan esa difusión de los datos que tienes en tu correo, además de robarte el dinero, pues esa solución de la persona jurídica es bastante habitual. Y bueno, pues la problemática mayor para las instituciones actualmente están siendo los ransomware, es decir, el bloqueo de sus sistemas a cambio de dinero, y a partir de ahí la filtración de datos para aquellas empresas o administraciones públicas que no pagan. Evidentemente intentamos que no se pague nunca, por supuesto. Otros sistemas como el francés tienen unidades especializadas que negocian los secuestros a través de internet, o secuestros digitales. Aquí no, aquí estaría prohibido como tal el pagar, pero bueno, cada uno tiene sus limitaciones y tiene que decir lo que tiene que hacer. Pero la filtración de datos, que es algo muy habitual, y en la web encuentras muchísimas filtraciones de datos de empresas que no han pagado. O sea, esa es la problemática que nos encontramos, pero como os he dicho, es que hay que añadirle el tema de la inteligencia artificial. Ahora mismo tienes programas que prácticamente te generan código para hacer estafas de forma automática, independientemente de entrar en softwares de actividades de creación de softwares para o trabajar con la creación de automatizaciones de otro tipo de estafas ya creadas en programas Kali, etcétera. Pero bueno, ahora mismo la inteligencia artificial te puede generar el código suficiente para hacer estos tipos de programas, ¿no? Te personalizan estafas, te hacen los seguimientos, los deepfakes están siendo un problema bastante importante. Bueno, es un poquito de lo que la inteligencia artificial está ayudando al lado del mal a realizar actividades ilícitas. Bueno, aquí pues, la automatización de las estafas, phishing automático, también tenéis distintos parámetros que hemos encontrado, ¿no? Y que están siendo utilizados para ser explotados con inteligencia artificial. Deepfakes, pues lo mismo, ¿no? Pues la suplantación de identidad, manipulación de evidencias. Ahora muchísimas de las pruebas que nos llegan, pues tenemos que valorar si son reales o no. Eso lo que hace suplantación de identidad, pues es igual, ¿no? Un vídeo ahora mismo no puedes ni siquiera saber o darle la credibilidad si estás viendo un vídeo de una persona que está agrediendo a alguien, si realmente es ese vídeo. Tienes que irte, ¿no? a verificar esos metadatos, cuando vemos que también pueden ser modificables a través de inteligencia artificial. Bueno, pues aquí vemos distintos usos de la inteligencia artificial de los deepfakes. Nosotros, problemas que nos encontramos en la investigación, muchísimos, ¿vale? En principio, pues, los ciberdelincuentes utilizan siempre de comunicación cifrados que dificultan la investigación, ¿de acuerdo? VPNs, por supuesto, ¿no? Creo que todos prácticamente podemos utilizar VPNs para hacer, por supuesto, son muy válidas en muchos países porque facilitan la comunicación cuando hay censuras y restricciones, pero bueno, también los ciberdelincuentes también se aprovechan de ello, ¿vale? Criptomonedas, la trazabilidad de criptomonedas es una problemática actualmente para la ciberseguridad. El poder, ¿no? Desanonimizar a las personas que están detrás de las criptomonedas, que existen muchos programas que trazan, pero bueno, no es siempre sencillo encontrar quién está detrás de esas criptomonedas. La transnacionalidad, por supuesto, es decir, con todo lo que tenemos, con todos los delincuentes que tenemos, pero además tenemos que preocuparnos por que las leyes sean exactamente iguales en los distintos países, ponernos de acuerdo, que el delito que se comete aquí esté en el país de destino o donde esté viviendo el delincuente, y es una problemática bastante importante
ya no en sí de que sean los mismos delitos y te pones de acuerdo, sino que las autoridades de los distintos estados participen y quieran participar en ello. Y todo eso, bueno, ahí debería aparecer, ¿no? Que todo esto buscando el anonimato, ¿no? El estar detrás, no saber con quién nos enfrentamos, y ese es nuestro gran problema, ¿no? Encontrar a la persona que está detrás de esos hechos ilícitos, de esas actuaciones. Perdonad, pero hoy no sé qué está pasando. Si la investigación digital es complicada, ¿no? Nos trasladamos que antiguamente podemos ver como una misma persona, existían distintos documentos, ¿no? Como una misma persona trabaja aquí en Madrid. Como nos encontramos, ¿no? Que los bancos también, hasta las empresas potentes, tienen problemas y no dan soluciones en cauces fuertes para evitar el propio fraude, ¿no? En este caso teníamos una persona que con distintas fotografías, es decir, no es una persona generada por inteligencia artificial, sino que él presencialmente, ¿no? Se iba, se sacaba sus fotos, distintas fotos, se iba, se creaba sus propios documentos falsificados de distintos países, iba y atacaba al banco que le facilitaba esa opción. Es decir, todas estas documentaciones de distintos países, hubo hasta 5, eran en sucursales bancarias del mismo banco. Y sin embargo, su sistema no era capaz de identificar esa imagen con 5 nombres distintos, ¿no? Cuando le trasladamos esa coincidencia de que lo mismo es posible que tengáis 5 identidades distintas, que está cometido fraudes, que os estamos avisando y no sois capaces de hacer una integración. Los sistemas a veces de las propias entidades bancarias o empresas no están preparados para pelear con el fraude, y hablamos de un banco. Bueno, a partir de ahí, en este caso, ¿no? Era una persona un ciberdelincuente, se dedicaba a hacer estafas de alquileres vacacionales, o sea, tenía múltiples anuncios de alquileres vacacionales y recibía las señales, ¿no? Pero Pablo podía estar llevándose cada día tranquilamente 3.000, 4.000 euros por día. Esa persona lo tenía era un grupo de mulas, ¿no? De esas mulas de dinero, lo tenía sentado en la costa del Levante, que recibían el dinero de las transferencias. A partir de ahí, pues bueno, sacas una foto, consigues una foto de él moviendo, creando cuentas, pero tienes que encontrarlo. Esta persona no tenía antecedentes en España, no se podía localizar, era imposible. Y únicamente podemos encontrarlo en el momento que la otra parte de los cabecillas de ciberdelincuentes, por decirlo así, ¿no? Eran 2 personas que llevan esta organización, luego las bases, pero su pareja sentimental le denunció por violencia de género. Ahí entró en el sistema, ahí se identificó por reconocimiento facial, pero el problema es que, volvemos al mismo, sale rápido e inmediatamente, cuando se ha sentido identificado por la policía en un estado, coge y se va para otro estado. Y se va. Es decir, ahora podemos hacer órdenes nacionales, o sea, órdenes internacionales de detención, podemos solicitar al país de destino, que es el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, por lo tanto es otro problema más. Hay que saltar, ¿no? De las leyes europeas a las de fuera para poder traer, o para que controlen a esta persona, la detengan y la traigan para España. Es decir, siempre hay, primero identificar, luego el cambio de estado. Son muchos problemas para la identificación. Está solicitada la extradición en este caso. ¿Vale? Estos son los problemas que nos encontramos. O sea, la ingeniería social está por encima de todo, golpea a la sociedad muchísimo, pero ¿qué vamos a hacer? Es decir, ahora mismo no podemos hacer otra cosa que intentar dar prevención y que podamos prevenir a la gente de no entrar en enlaces, de no coger, de entender que si te dan algo gratis no es gratis, o estás pagando tú con tu identidad o estás pagando con tu dinero, es que no hay otra cosa, ¿vale? Como hemos dicho, servicios de comunicación cifrados, VPNs, todos estos son los problemas que nos encontramos en las investigaciones. Esto, si no lo conocéis, es interesante, puede pasar muy rápido, pues unas cuantas diapositivas, pero para que entendáis, esto es la IOCTA, que es el librito, el folleto que el Europol, que es el ente que aúna a las policías europeas,
saca cada año para explicar cuál es la tendencia delictiva en delitos de grupos criminales dedicados a la ciberdelincuencia, ¿de acuerdo? Hay distintos, cada año sale uno, y bueno, esto aquí sí que entra la inteligencia artificial. Bien. Es decir, Ucrania ha sido un elemento clave en la guerra de la ciberdelincuencia, ¿de acuerdo? Porque ya no es a nivel nuestro, ¿no? Pero sí que a nivel superior los ataques de denegación de servicio a estados, entidades públicas, ha sido brutal desde la guerra de Ucrania. Es decir, se han atacado Moncloa, Ministerio del Interior, ayuntamientos, muchísimos, y únicamente para desestabilizar el sistema, para desestabilizar al Estado, independientemente también para exfiltrar datos, por supuesto. O sea, primero golpean, primero hacen un daño reputacional, luego ya sacarán rendimiento a los datos que han extraído, ¿de acuerdo? Primero atacan al Estado en base a lo que la toda PT suele ir detrás un Estado, ¿de acuerdo? A lo que su Estado les está marcando. En este caso, los NONIEM 57 son desde rusos, y simplemente se atacaba a España y se atacaba a otros países de la Unión Europea por el mero apoyo a Ucrania, ¿de acuerdo? Y luego los datos caen en el grupo y se venden al peso, ¿vale? Importancia, ¿qué es lo que más le importa a Europa? La explotación sexual infantil, porque es lo que más le importa, y es lo que generamos y gastamos mucho tiempo de nuestro trabajo. Evidentemente, pues eso, cuando hay redes privadas y su captación de identidad, facilita que el ciberdelincuente esté oculto, ¿vale? Como hemos dicho, las redes privadas facilitan la labor. Aquí siempre vamos a encontrar una de las operaciones que ha hecho Europol, en este caso con el FBI, sacando servidores, ¿no? y páginas que se presentaban, ¿no?, ese tipo de servicios. Esta fue la última. Suplantación de identidad también es otro de los elementos que preocupa bastante. El tema del spoofing ahora ya es algo que vemos diariamente, ¿no? La suplantación de teléfonos, etcétera, de teléfonos de correos de otras empresas, etcétera. Ingeniería social, evidentemente, aquí se extraen los datos, se filtran los datos para luego podernos vaciar las cuentas, ¿vale? Phishing, ya sea phishing, smishing, lo que queramos, ¿de acuerdo? Por supuesto, el malware, y como elemento clave, el ransomware ya como servicio. Ya los grupos criminales crean los malware o los ransomware en concreto y los venden a aquella persona que quiera pagarlos y tenga. O sea, evitan ese contacto con el ilícito directamente, lo venden y con eso pues hacen su negocio. Las muelas de dinero, por supuesto, ¿de acuerdo? Es un problema ahora mismo muy en alza en la Unión Europea, ¿de acuerdo? La captación de esas muelas a través de redes sociales, a veces, no muchas veces, porque normalmente sí que es fácil entender que es una mula de dinero, pero algunas veces con ofertas de empleo falsas, y bueno, y el perfil joven, menor de 25, extranjero normalmente por necesidades, y que una vez cae y entra una persona con mula, sigue captando a su círculo más cercano, ¿vale? El BEC que habíamos hablado para las pequeñas y medianas empresas, y el ransomware como elemento desestabilizador para instituciones, ¿de acuerdo? Para la exfiltración de datos, para su venta y sobre todo para la extorsión sin no pagar. Las criptomonedas son una problemática bastante importante para nosotros en la trazabilidad, ¿de acuerdo? Existen múltiples unidades que se dedican a esto, al seguimiento de las criptomonedas, pero requiere muchísimo trabajo, ¿vale? Este es el organigrama que tiene Guardia Civil, y vosotros que acabaréis trabajando para empresas o creando vuestra propia empresa, pues sí que es interesante saber a quién dirigirse en este aspecto, ¿de acuerdo? Nosotros actualmente nos encontramos aquí, trabajamos en la provincia, ¿de acuerdo? Tanto Elices como los Seguimos la Globa, que somos, por decirlo así, el nivel provincial de la estructura de cibercrimen en España, ¿de acuerdo? Aquí tenemos registros. Estos son los más conocidos, quizás, la UCO, que básicamente, cuando sale una imagen en telediarios de toda España,
y solo van con un chalequito que pone UCO, pues eso de estos. Estos entran en la tecnológica con este grupo, que solo se llaman estos, se dedican a tecnología, pero bueno, estos el otro día estuvieron en la Federación Española de Fútbol, otro día pues en un ayuntamiento. La verdad es que lo que tenemos es que hacemos todo y no nos casamos con nadie, al fin y al cabo es lo que nos toca, ¿no? Sacar al malo, esté donde esté y sea quien sea. ¿Vale? Luego el tema de desestabilización, APTs y desestabilización de Estado se encargaría la unidad de ciberterrorismo y activismo. Tenemos personas que sí, que están pendientes, monitorizando las actividades islamistas, las actividades en la dark web continuamente. Tenemos gente que se prepara y está dedicada en exclusiva a esas funciones. Este es el anagrama, pues es un poquito la estructura. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes una denuncia como ciudadano, cuando tienes una denuncia como empresa, y vosotros informáticos tenéis que ir a llevar el informe por el ataque o por el intento de escalado o por el intento de negación de servicio, te vas a encontrar, vas a ir a un puesto y vas a encontrar un compañero como yo que tiene que saber de perros, de montes, de agua, de violencia de género, y es muy complicado que además sepa y entienda de tecnología. Puede ser que sí, eso es un problema. Entonces, nuestra labor también es formar a este tipo de personas poco a poco, lo estamos intentando poco a poco, pero es necesario que también tengan conocimientos suficientes para que podáis llegar vosotros con un informe, con un ilícito tecnológico, y que sepan que coger los datos concretos y necesarios que tenemos que tener para poder llevar a la investigación. Pues es súper importante participar en foros como este, que las empresas privadas, las universidades participen o hagan partícipe a las foros de seguridad del Estado para estos temas, porque tenemos que intentar buscar esos foros de unión, ¿no?, entre administraciones públicas, empresa privada y foros de seguridad del Estado, para conocernos, tener contactos, para establecer unos nodos que realmente sean activos y funcionen, ¿no? En nuestro caso, es lo que nosotros intentamos hacer, independientemente de lo que haga el resto del territorio nacional, pero que buscamos en Galicia, porque al fin y al cabo esta es nuestra tierra, y es importantísimo intentar generar esos nodos aquí, en nuestra tierra. ¿Vale? Esta es la estructura que tenemos, pues básicamente nosotros en Galicia, en Coruña somos 2 equipos, uno en Coruña, otro en Villadoiro, y luego las otras provincias pues ya tienen 1 o 2 equipos. ¿Vale? Lo que hacemos, pues esto, denuncias por ciberdelitos, recogemos las denuncias por ciberdelitos que ocurren, nos desplazamos a las empresas si es necesario para ver in situ qué es lo que está pasando, y sobre todo, importante, tenemos un teléfono 24 horas para intentar minimizar los daños patrimoniales de personas y empresas, si se puede evitar. Es decir, una rápida reacción del informático, de la persona de administración, en una estafa que se haya producido o en un ataque de acción de servicio, si podemos, y hay tiempo y estamos en tiempo, intentamos actuar lo antes posible para evitar que pierdan, que tengan una pérdida patrimonial. Y eso es importante porque nuestro primer objetivo es que vaya el menor dinero posible a los grupos criminales y que las víctimas pierdan el menor dinero posible. ¿Vale? Y eso sí que es cierto que es necesario que la víctima se dé cuenta, claro, y desde el tiempo de reacción que ella tiene, darse cuenta que ha sido víctima es importante para nosotros. ¿Vale? Hacemos la atención presencial y instancia de los ciudadanos por ese teléfono 24 horas, más otros que tenemos en las unidades, y sobre todo el apoyo y la formación a los compañeros, que es importantísimo ahora mismo, y buscar contactos para tener este tipo de formación. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues actualmente los grupos criminales son esto, son empresas. Está el que coordina el grupo criminal, las mafias antiguas, las antiguas mafias que hemos visto en muchas películas, ya tienen grupos y que se dedican. Si antes el informático se dedicaba a blanquearles el dinero, a buscar empresas para blanquearles el dinero, actualmente ya tienen personas que se dedican a crear software, a personas que se dedican a buscar mulas, personas que se dedican, porque a veces la actividad de los delitos en Internet ya es
casi más productiva que otros muchos delitos cometidos en personas. Es decir, el tráfico de drogas, claro que es un problema porque sacude a la sociedad, pero se está llegando a ganar muchísimo más dinero con los delitos tecnológicos que con la droga, y el riesgo es mucho menor porque te puedes anonimizar mucho más. Por lo tanto, pero bueno, nadie va a dejar de un lado una actividad criminal si podemos tener todas las actividades criminales unificadas. Ahora es esto, una empresa, ¿vale? Es muy complicado identificar a delincuentes, muy complicado, pero a veces sí que sale y se construyen éxitos, ¿de acuerdo? En esta, como ves, pues se detuvo, está la Hugo con sus chalecos, se detuvo a una persona que realmente realizaba una actividad muy fuerte de pedofilia. Son casos en los que hay que mencionar que el trabajo policial sí llega a sus fines, ¿de acuerdo? En este caso, ahí ponía el mayor ciberestafador de España. Era en aquel momento el que se consideraba el mayor ciberestafador de España, ¿de acuerdo? Y tampoco hace mucho, en 2019, este era un leonés y que acababa diciendo que creaba o duplicaba las páginas en el Black Friday de múltiples empresas tecnológicas y de ropa, etc. Y intentaba ganar mucho dinero. Pero lo mismo que le pasa le pasa a los siguientes, lo que le pierde es lo mismo, es las redes sociales. Es el querer mostrar lo que tiene, lo que ha ganado y lo que ha conseguido. Pues así es como normalmente suelen caer. ¿De acuerdo? Y digo que era el más conocido, claro, hasta que llega el famoso ojo de Horus y se tiene a Alcasec y las personas vinculadas a él. Entonces, bueno, ahora ya podemos decir que este es el mayor ciberdelincuente español, ¿de acuerdo? Que puso en jaque a muchas instituciones y que, si nos volviéramos, sí que es cierto, que si nos volvemos para atrás, Alcasec, a pesar de que tenemos todo este potencial de ciberdelincuencia, Alcasec fue detenido por Guardia Civil y Policía, pero por las unidades de información. ¿Por qué? Porque desestabilizaba al país. El golpe que se les está dando a Alcasec, que va a ser muy duro para él, es por desestabilizar las instituciones públicas. Y no es que haya robado, es que eso, a pesar de que ha robado, ha sacado muchísima información, pero ha ido contra el Estado. Lo importante, ¿para qué estamos aquí? Importantísimo. O sea, si no colaboramos instituciones, empresas privadas y fuerzas de seguridad, nosotros no vamos a tener capacidad suficiente de llegar. Necesitamos la formación de las empresas y de las instituciones y de las administraciones para mejorar nuestro trabajo, pero a la vez necesitamos también estar preventivamente, dar difusión del trabajo a empresas, a futuros informáticos, a futuros abogados. Tenemos que estar presentes para que entiendan cuál es el problema, porque, como os he dicho, nosotros formamos a nuestros compañeros y a veces es complicado, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Pero es que vosotros como informáticos un día iréis a defender algo que ha pasado en la empresa delante de un juez y que os va a mirar en algún caso y va a decir, no entiendo nada de lo que dices, pero nada. Es que eso me pasa, porque a mí me pasa muchas veces, por hablo mucho, pero es así. Y hay que intentar también dar formación, hay que abrir vías para que también los jueces, fiscales, tengan cursos, ¿no? y se les exponga el cómo está actualmente la sociedad, qué tipo de casuística hay y que la entiendan, porque si no entienden cuál es la casuística es muy difícil. Vale, pues un poquito eso, ¿no? Como he dicho ahí, estoy de acuerdo en él. Yo sí intento, desde Galicia, la Guardia Civil de Coruña, intentamos crear nodos en Galicia. Intentamos que el potencial gallego que hay fuera, cuando pueda, sume aquí. Intentamos trasladar a Madrid que hay un sector tecnológico muy importante en Galicia que hace una labor fantástica, que ayuda a la creación de software libre para nosotros, que estamos mano a mano con ellos para intentar hacer cosas, pero eso lo vemos desde aquí, lo intentamos hacer aquí
y lo trasladamos a Madrid, que no es fácil, pero es que aquí hay mucho potencial. Ahí tenéis unas universidades de informática en Galicia muy importantes, se está asentando y estáis recogiendo Galicia por el trabajo que han desempeñado todas estas instituciones, la Agencia Europea de Inteligencia Artificial, el Centro de Ciberseguridad que se asentará en Orense. Es decir, hay múltiples organismos que están valorando el trabajo en Galicia, y lo hay. Yo llevo años dando formación en la Academia Gallega de Seguridad a los policías locales, Guardia Civil y policías que hay en Galicia, y eso no pasa en muchas comunidades autónomas, en 2 o 3 más. La tecnología ha quedado un poquito de lado porque el cambio ha sido muy rápido y no se preocupan tanto de estas cosas, y es muy importante porque sin tecnología casi no hay nada ahora ya. Y llega el IoT y llega muchísimas cosas que si no nos adaptamos no vamos a funcionar bien. Y esto es un pequeño resumen, nos va a dar tiempo mucho rápido, vamos a ver que está fastidiado. Un pequeño resumen de algunas operaciones que tenemos para que veáis. Solo he puesto operaciones, no he cogido ninguna operación, excepto una, porque es interesante, que haya sido fuera de Galicia. Todas estas son operaciones de grupos criminales dedicados a la tecnología asentados en Galicia. ¿Vale? Esta es la última que hemos hecho y es la actividad producida por un locutorio en la ciudad de Coruña, el cual no solo participaba activamente en la realización de estafas de la factura, Beck, Man in the Middle, sino que además funcionaba como cash, crime as a service, es decir, creaba tarjetas prepago falsas, con identidades falsas, creaba cuentas bancarias con mulas, con identidad que pagaba y creaba cuentas, y las ofrecía a otros grupos criminales asentados en el territorio nacional. O sea, tenemos la actividad propia de ellos como grupo y la venta de esos servicios, sí que eran servicios no tecnológicos ni vinculados a las telco, pero para otros grupos criminales. Este fue hace poquito, aún seguimos estudiando toda la documentación que intervenimos, teléfonos, discos duros, para extraer muchísimo más. Y luego, la actividad no solo evidente, como era un locutorio, como otra actividad del Crime as a Service, el blanqueo de capitales. Es decir, todas esas cuentas las utilizaban para blanquear el dinero capital, el dinero que mandaban al país de origen del ciberdelincuente que está detrás de todo, del grupo criminal asentado en Coruña. Esto es en Coruña. Esta es la única que es fuera, que realizamos, es porque es de las primeras que tuvimos, entonces sí me gusta ponerlo, un simple SIM swapping, que le clonaron la tarjeta, con esa tarjeta autorizaba el doble factor de verificación de la cuenta bancaria que tenía, que había sido previamente obtener las credenciales a través de un phishing, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues fíjate, un trabajo arduo nos llevó a desarticular a las 5 personas que estaban, y aquí sí que estaba el cabecilla, que estaban en Toledo. Entonces bueno, estuvo muy bien porque fue de las primeras que hicimos, fue bastante complejo porque los jueces tampoco entienden muchas cosas, pues sin swapping tienes que ir, explicarles qué es, por qué le tienes que pedir a las operadoras telefónicas todas esas cosas, pero bueno, es un poco complejo, ¿no? Y estuvo bastante interesante esta, ¿no? Esta, por ejemplo, se basaba en lo mismo, en troyanos para obtener información, entrar en las cuentas y les sacaba la cuenta. 23 personas, de las cuales nos encontramos la base de mulas económicas aquí en Coruña, captadores de mulas, captadores que buscaban tarjetas a nombres falsos, teníamos a las personas que hacían de nexo con el ciberdelincuente que llevaba esta trama, en este caso brasileño. Tienen bastante potencial, tanto Brasil, hay una localidad que se llama Goianía, y en Rumanía hay otra localidad que se llama Ramnicu-Balchea, que son de las poblaciones que tenían un índice de trabajo muy bajo, y décadas atrás tuvieron la fantástica idea, muy buena idea, de potenciar la enseñanza en informática en esos colegios. Y
fue magnífico, porque muchísima gente ha sido muy buenos, pero también tiene la otra vertiente. Se han generado ahí unos núcleos en los cuales es muy potente las actuaciones ilícitas de grupos criminales que están sentados allí. Este todo, 23 personas, todas en Galicia. Las víctimas, bueno, como pasa en todos estos temas, aunque las mulas están aquí, el grupo está aquí, las víctimas suelen ser del resto del país. ¿Vale? Lo mismo, en este 23 detenciones, y en este caso eran sextorsiones, es decir, no voy a dar ideas, pero bueno, esta es la estafa más sencilla de cometer, prácticamente sin utilizar tecnología, y es simplemente por el mero miedo o vergüenza. Esto es tan sencillo como poner un anuncio en cualquier plataforma de contactos, tener un teléfono con el que extorsionar a la gente. Si yo establezco un anuncio esta semana en Barcelona, dejo el anuncio puesto ofreciendo contactos sexuales, hombres o mujeres, es igual el destino, ofreciendo contactos sexuales durante esa semana en Barcelona y con dos nombres, un chico y una chica, ofreciendo contactos sexuales. Dejo un teléfono para que me contacten. Todas las personas que te contactan para pedir servicios sexuales, solo tienes que coger y enviarles un mensaje a su teléfono diciéndole: oye, ayer, antes de ayer, has pedido un contacto sexual, hemos estado esperando, no nos has avisado, hemos gastado un tiempo, sabemos quién eres, porque vives en Barcelona, sabemos que la gente en el móvil, en el WhatsApp pone Paco, y al día siguiente, corazón, corazón, Cristina, tal. Se lo voy a decir a Cristina, o me pagas, o uno, aviso a Cristina, dos, voy a Barcelona, te cojo, porque Juan, porque lo has puesto en el estado del día siguiente, ¿vale? O sea, hace esa monitorización del estado del WhatsApp y la gente paga, pero paga sin haber sin haber ido presencialmente a ningún sitio, teniendo en cuenta que los textos son, claro, si los ves, copia y pega siempre, no hay más, son la misma foto, claro, luego coges, claro, coges la foto, la gastas a un buscador y ves que es un vaca brava argentino y dices, tío, este aquí, o sea, no tiene ningún sentido, pero la gente paga, el miedo. Otro que fueron por VEX también, factura falsa, ¿de acuerdo? Volvemos un poquito a lo mismo. Aquí detuvimos al nexo, al cabecilla, al nexo en España del ciberdelincuente, otra vez brasileño y de la misma localidad. En este caso el cabecilla era un español que había estado viviendo en Brasil, lo conocía de actividades ilícitas paralelas, y cuando se vino aquí, vino como su testa, no testaferro porque no levantaba el dinero, pero sí que vino como su lugarteniente y lo utilizaba pues, para aquí, a personas, para hacer fotografías, SIM swapping, para abrir cuentas bancarias, etc. Bueno, pues un poquito la estructura se repite en estas circunstancias, ¿no? Sí que es cierto que en Galicia no encontramos hasta el momento, excepto un par, que no puedo dar nombres, que igual conocen, y que sean realmente la persona que estaba arriba en algún tipo de grupo criminal. O más bien en una actividad ilícita que ellos inician y que acaba siendo grupo criminal porque acaba metiendo a personas para que les muevan el dinero, etc. Pero normalmente los ciberdelincuentes reales en grupos criminales grandes se encuentran asentados fuera de Galicia. Aquí hemos encontrado simplemente estructuras, captadores, subjefes, hasta ese nivel. Pero bueno, son muchas operaciones para los 4 o 5 años que llevamos trabajando. Son grupos criminales asentados en Coruña y alrededores. Esta es fuera de aquí, fuera de Coruña, en otra provincia de Galicia, pero es interesante porque, aunque eso sí que somos nosotros, aunque llevamos el chaleco parece al de la UCO, no es el de la UCO, y es interesante porque aquí lo que hacen es explotar un fallo técnico de una empresa de máquinas de apuesta muy conocida y sacan boletos, en este caso boletos que luego tenían que cambiar, ¿no? y consiguen obtener 160.000 euros en un periodo de, pues pudo ser, una semana. Explotan totalmente esa vulnerabilidad
y obtienen ese rendimiento y van sacando, ¿no? Y cambian el intercambio de billete a dinero, y para eso sí que se desplazan por toda Galicia y parte de León, ¿vale? Entonces, para muchos movimientos, muchos extractos de dinero, distintos sitios, prácticamente en cada uno de los establecimientos sacaban un billete. ¿Por qué es importante? Porque la cantidad es importante, que conseguimos recuperar la totalidad del dinero, pero conseguimos recuperar la totalidad del dinero no porque lo encontráramos, porque lo devolvieron. Lo devolvieron porque la presión que hubo, en este caso, porque se les encontró con pruebas suficientes, ya habíamos arrastrado una patrimonial contra los bienes de las familias, como vieron que iba a arrastrar a familia y la familia sí que tenía potencial económico, les devolvieron el dinero a la empresa. Entonces, bueno, pues quedaron de acuerdo y rebajaron la pena, pero es importante por nosotros porque aquí sí que había involucrado un guardia civil. Participaba en la trama y ayudaba a los otros dos a hacer contramedidas para evitar que llegáramos a ellos. En cierta forma es una operación que salió muy bien. En el momento, personalmente, te hierve el corazón y el estómago porque tienes que detener a un compañero, pero mi trabajo me implica que tengo que hacerlo. Y después ves que es lo correcto y ya está. Y no pasa nada. Los malos hay que sacarlos del juego, sea quien sea, que esté ocupando el puesto que esté ocupando y esté en el organismo de instrucción, que sea. Vale. Esta es otra lo mismo, la sentada núcleo en Carballo, y están los mismos que iban al SIM swapping, duplicaban tarjetas y vaciaban cuentas. Esta y la anterior que os he dicho han llegado al mismo ciberdelincuente brasileño, identificado con nombre, apodo, tal, no ubicado geográficamente, porque es bastante escurridizo, pero era el mismo sistema. Cuando implementamos una, buscó otra gente de confianza y volvió a atender la red en la provincia. ¿Por qué? Porque en Brasil es muy sencillo, porque el nexo del idioma es muy parecido. Puedes contactar vía Telegram muy fácilmente y el gallego entiende perfectamente el brasileño y viceversa. Un poquito llegamos a lo que es el fin, la ciberseguridad, es lo más importante. Tenemos que ver también, como dicen, no es solo una cuestión de tecnología, sino también de personas. Es importante que el grupo que tengamos lo trabajemos, que sea un grupo cómodo, pero en lo interno. Pero es importantísimo también contar con las administraciones públicas, con las universidades y con las empresas privadas, para que entre todos hagamos nodos, ¿no? Y que podamos sacar creación de softwares, que podamos tener software válidos, que podamos deciros dónde llevar esos software para que el Estado pague y también tenga ese rendimiento económico. Pero bueno, sí que siempre es interesante cuando inicias una idea, o si no la tienes, el dejarte asesorar por aquellas personas que van a utilizar muchos de los softwares que puede ser que hagáis, y a lo mejor podemos generar alguna idea, ¿no?, de software que luego va a ser muy fácil llevarlo a Madrid o al INCIBE y venderlo, porque ya el actor, es decir, quien va a tener que utilizar ese software, os ha dicho que funciona, cómo quiere que funcione, qué tiene que tener y cómo adaptarlo. Teniendo eso, trasladarlo a una subasta pública en el que haya, es más fácil porque ese informe previo que nos van a pedir ya lo tienen. Bueno, pues básicamente informarlos de esto, ya he acabado, ¿vale? No mucho. No sé si conocéis lo que es la Ciberliga. Sí, ¿verdad? Vale, pues nada, simplemente que se inicia este año una nueva competición. Si os interesa, es súper entretenido. Os puedo adelantar que este año, otros años en la profesional, participaban policías de, creo que, 30 países. Este año la organización total, la de amateur y la profesional, la realiza o la lleva, aparte con un guardia civil, el FBI. El FBI participa activamente, así que tanto el FBI y otras unidades de Estados Unidos van a participar activamente en la organización, y creo que puede ser bastante interesante y divertido. Y bueno, pues
Salvo eso, yo soy Alberto, ahí veis nuestros contactos y bueno, cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra disposición, tanto aquí como en cualquier otra de las provincias con los compañeros de los Alfón. Así que bueno, muchísimas gracias.